Ya. Vamos con la 21. Y aquí también vamos a hacer un repaso. Aquí ya empezamos a hablar ya nos dejamos de hablar un poco de ecuación y cosas por el estilo y pasamos a hablar de otras cosas. Otras cosas. Recordemos que estamos en toda la parte como de álgebra, ¿no? Vamos. Acá. Vamos a repasar todo lo que tiene que ver con desigualdades. ¿Sí? O inecuaciones también. Así, vamos a poner el título de inecuaciones. Ah, ¿verdad? Inecuaciones. Como su temón igual dentro de la prueba. Primero, recordar las propiedades de la desigualdad. ¿Sí? Vamos a poner esto de la manera más breve posible. Pongámosle que si A es menor que B, entonces, bueno, sí. Entonces, ¿qué se cumple? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le sumo un número a ambos lados? Ah, ¿Qué pasa con el símbolo de la desigualdad? se mantiene, Se mantiene, ¿cierto? ¿Y si le resto algo? se invierte. No. Porque No, esta en la multiplicación, ¿o no? ya, ojo ahí, porque su restarle es sumarle el opuesto. Entonces, A. Ya, entonces se cumple eso de ahí. ¿Qué más se cumple? ¿Qué pasa si multiplico por un número ahora? Si es positivo, el, el signo queda para el mismo lado. Pero si es negativo, Si este número es positivo, se mantiene el signo. Y si es negativo, se invierte. se invierte. Perfecto. Esto en el caso donde C sea negativo. ¿Qué más? ¿Qué pasa si sacamos los recíprocos? Así como damos vuelta a ambos lados. Eh, También se invierte. También se invierte. O sea que si menos 2 es menor que 3, al darlos vuelta, menos un medio es mayor que un tercio. No, Mm. falso. Me equivoqué. O sea, ¿se mantiene o se invierte? Se mantiene. Se mantiene. O sea que si 2 es menor que 3, un medio va a ser menor que un tercio. Sí. Yo creo que no. 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 Ay, no sé. Ya, depende. Como el caso anterior, cuando multiplicamos, depende de. Ya, aquí también depende de algo. Se va a invertir efectivamente, se va a invertir siempre y cuando A y B sean del mismo signo, ¿sí? Que es como el caso del 2 y el 3. ¿Y cómo escribimos eso? Que A por B sea positivo. Si el producto es positivo es porque los dos tienen el mismo signo. Y el recíproco va a quedar para el mismo lado, ¿cierto? Va a quedar para acá, siempre y cuando sean de signo opuesto. Es decir, que el producto sea negativo. ¿Sí? Porque claro, al darlos vuelta no les cambiamos el signo. Entonces, si una cosa es menor que otra, y más encima una de estas es negativa, definitivamente la negativa es menor que la positiva, al darlos vuelta la cuestión sigue siendo negativa, pues, y la cuestión sigue siendo positiva. Entonces, eso no cambia. Entonces, por eso se mantiene. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, eso, si se cumple esto, entonces se cumple todo esto de acá. ¿Sí? Esas son como propiedades de desigualdad en general. Las inecuaciones, nosotros era como resolver una inecuación, era como resolver una ecuación, ¿cierto? Donde en vez de una igualdad había alguno de estos símbolos, ¿cierto? De hecho, si aquí entre medio había un igual en alguno de estos, también se traspasaba para acá, ¿no? Eso, no es como nada especial. Entonces, estas soluciones, en las ecuaciones, por ejemplo, teníamos una sola solución, o dos soluciones en el caso de la ecuación cuadrática o de la ecuación con valor absoluto, o otras ecuaciones que tienen más soluciones. El asunto es que hay como valores puntuales. Aquí en las inecuaciones, por lo general, hay varios valores que cumplen la condición que uno plantea para que satisfacen la inecuación. Entonces, ¿cómo representamos las soluciones de la inecuación? Es mi pregunta. Con un paréntesis. Ya, y ese paréntesis, ¿qué representa? Un conjunto, un intervalo, ¿cierto? Eso, un intervalo. Sí. Entonces, ya, vamos a poner uno solo como ejemplo. Pongamos qué horrible. Pongamos el 2,7. Y así. Este redondito.
¿Qué significa esto? ¿Qué significa que este sea solución de alguna inecuación? Eh, el, desde el 2 ¿Ya? eh, incluyendo el 2 ¿Ya? hasta el 7 pero sin incluir el 7. ¿Ya? Ojo que esto va al revés. Sí, porque de hecho podríamos mirar también en lo que dijimos no lo dijimos, lo pasamos muy rápido, acá en el mismo modelo, y lo que va a estar en la prueba también. Eh, por acá tiene que estar, acá. Dice, por ejemplo, el intervalo PQ con las cuestiones para adentro, vemos aquí, es el conjunto de los números reales mayores o iguales que P, pues, mayores o iguales, es decir, lo incluye, y menores o iguales que Q, o sea que también lo incluye. Cuando está para adentro, encerrando el número lo incluye. Por ejemplo, acá, este que tiene este para afuera aquí y este para adentro, dice, es el conjunto de los números reales mayores que P, o sea que no admite el igual a P, no lo incluye. Y menores o iguales que Q, entonces aquí sí lo incluye. Ah, entonces, cuando lo encierra, sí lo incluye, cuando no lo incluye. Pero fíjate, aquí tú pusiste un paréntesis que sí lo incluye. ¿Cómo es la cosa? Ya, porque este es un paréntesis redondo. Recordemos que eso es lo mismo que esto así. ¿Sí? Que puede estar escrito de las dos maneras. ¿Cómo? No entendí esa última parte. Eso, pues, que el paréntesis redondo, ¿sí? Redondo, redondo, hacia adentro, bueno, siempre va a estar hacia adentro. Paréntesis redondo hacia adentro va a ser lo mismo que el paréntesis como el corchete hacia afuera. Ah, ya, sí, ¿Sí? Ya, eso. sí. Entonces, en este caso no se incluye el 2. O sea que todos los números que cumplen con la condición de la inecuación en el fondo van a ser los que están, si lo ponemos de manera gráfica, entre el 2 y el 7, pero incluyendo al 7. Lo podemos poner así, ¿cierto? Oh, no le he hecho. Me, Ahí. Serían me todos estos números parece- el 2 y el 7. ¿Sí? sí. Eso. Esto también lo podemos escribir como conjunto, ¿no es cierto? Así como son todos los números reales, a menos que se diga otra cosa, números reales que cumplen qué cosa. Que estos números son menores que el 2 y menores o iguales que el 7. También otra manera de escribir. ¿Sí? Eso, pues. ¿Ya habrá otra manera? Creo que no, ¿cierto? ¿No? Ya ver. Eso es como lo que me interesa como recordar de inecuación. ¿Sí? Que para resolverlas ocupan estas propiedades de la desigualdad. Vamos a la pregunta. La pregunta, que era la pregunta 21, 22 por ahí. Falta. Me pasé. 21. Sí, me dais un segundo porque Sí, sí. Ahí. Íbamos a hacer la pregunta 21. Dice, dos hermanos quieren saltar juntos en una cama elástica que puede resistir como máximo 100 kilogramos. La diferencia entre las masas de los hermanos es de 300 kilogramos. ¿Cuál es la masa máxima que puede tener el hermano de menor masa para que la cama elástica lo resista a los dos? Oh, wow. yo hice una ecuación, pero lo hice como con igualdad. A ver, Y puse 2x porque 2x más 30 en verdad, porque era como el, el peso del hermano menor, que sería x, más el peso del hermano mayor, que sería x más 30. ya. Espérate, ese X más 30, ¿de dónde sale? Que dice que la diferencia entre las masas de los hermanos es de 30 kilogramos. O sea que ya, el hermano más grande menos el hermano más chico es 30, ¿no? Entonces, vamos a ponerle I al hermano más grande, eh, X al hermano más chico, y esto es de 30, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y de aquí tú sacaste que la del hermano grande era X más 30, ¿no? Y tú la sumaste con, aquí me imagino que está X más Y en el fondo, y por eso te da el X más 30, y lleva ya este 2X de acá, ¿no? Sí, 2X más 30 de acá. Ya. La pregunta, ¿por qué la estamos sumando? porque tenemos que saber, los dos juntos van a saltar en la cámara fija, pues y tenemos que saber eh, si cuánto el peso máximo para que los resista a los dos.
¿Ya? O sea, aquí está lo que masa al hermano, lo que masa el más grande, más lo que masa al más chico, ¿no? En términos de lo que masa al más chico, recordemos que, bueno, eso nos falta poner aquí. X, esta es una X, es lo que masa el más menor, el menor, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, entonces la ecuación la igualé a 100, que es lo que resiste como máximo la, mm, la cama elástica, y resolví. Ya, este es el máximo. O sea que, ya, ahí resolviste y te salió que X iba a ser 35, ¿no? Sí. Ya. Y ese 35 representa la edad del hermano más chico. Esta es perdón, la edad, nada que ver, la masa del hermano más chico, eh, para que al subirse los dos a la cama elástica, eh, la cuestión, o sea, a ver, esta es la masa que tiene que tener el hermano chico para que los dos hagan 100 kilogramos, ¿cierto? Es decir, para que alcancen la capacidad máxima. Pero pueden hacer más, pueden hacer menos. Esta es la máxima en el fondo. Sorry, ¿qué cosa? Justo me llama. No eso, pues te decía que esta es la masa del hermano para que alcancen los 100, justo. Pero bueno, en este caso no salió como la máxima en el fondo, porque claro, aquí nosotros consideramos esta como la máxima. Entonces, bueno, en el fondo está bien, si desarrollado está súper bien. ¿Cuál es el detalle? Que de repente, si esto fuera un problema en cualquier otro contexto, en un contexto más abstracto, onda así como el número que cumple esta condición, ¿cierto? Así como dos números que su diferencia es 30 y que, no, y que sumados no pueden superar 100, ¿cierto? Entonces ahí ya no podéis ponerlo como igual, porque si no ese número te puede salir positivo o te puede salir negativo y tú no te vas a dar cuenta si está bien o no, ¿cierto? Si tú hagas salir negativo aquí, no puede ser, ¿cierto? Ya. Entonces por eso uno pone aquí el símbolo de la inecuación, ¿sí? O sea que como la máxima es 100, entonces esta masa de los dos hermanitos tiene que ser 100 o más chica, menor o igual a 100. Por eso escribimos esto de aquí. ¿Sí? Sí. Eso, po. Y aquí, bueno, se usaban propiedades de las desigualdades. Claro, ¿qué es lo que pasa? En la igualdad, en las ecuaciones, cuando tú multiplicas por un negativo, no pasa nada, po, porque la igualdad queda igual, ¿no es cierto? Va a quedar redundancia, la igualdad queda igual. Pero la desigualdad no, po. La desigualdad, si tú multiplicas por el negativo, lo dijimos recién, se te cambia todo, se te cambia el sentido del signo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso genera problemas. Podría generar problemas. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Eh, Eso. Entonces ya, resolviendo esto, llegamos a que X es menor o igual a 35. Mismo asunto. Desarrollando igual, X menor o igual a 35. O sea que X puede ser 35 o menos. De todo este conjunto de 35 menos, ¿cuál es el más grande? El 35. ¿Sí? Y ahí está. Pam, pam. Eso, es como, está súper bien, solo que en otro problema pudo haber salido mal. ¿Sí? Sí. Eso. Así que tratemos de usar las desigualdades cuando sea pertinente usarlas. Muy bien. Y mira el manso desarrollo, o sea, el manso espacio que tenían para la pregunta. Sí. Sí, en verdad, sí. Es que estaban guardando espacio para esta pregunta. Y a mí me sacó ganas verdes. En A verdad, mí igual. hoy la odié con la vida.